Hola, soy Carmen Mármol, alumna de segundo bachillerato del IES Nuestra Señora de la Cabeza, y yo vengo a presentar el cuadro de Leda y del Cisne del autor Rubens. Rubens es el pintor que mejor representa la escuela flamenca barroca. Nos encontramos ante un óleo sobre lienzo que Rubens realizó en torno al año 1600, en el siglo XVI. Actualmente se encuentra en un museo de Alemania y además pertenece al estilo barroco. Como hemos dicho anteriormente, el autor del cuadro Leda y el Cisne es Rubens. Rubens fue un hombre de éxito que trabajó para la Iglesia y para las cortes europeas. Además, tuvo gran influencia en pintores europeos como por ejemplo Velázquez. Se formó como pintor en Italia y allí recibió influencias que posteriormente plasmó en sus obras. De la cultura clásica, Rubens heredó el amor por la mitología. De la pintura veneciana tomó el color y de las obras de Miguel Ángel recogió la grandiosidad de la figura. Rubens se casó con Isabel Brand en Amberes. En su casa abrió su propio taller con la ayuda de aprendices especializados en realizar partes del cuadro. Rubens realizaba bocetos de los cuadros y dependiendo del precio que le pagaba la clientela, es decir, si por ejemplo la iglesia le pagaba más dinero, pues Rubens intervenía más en el cuadro. En cambio, si le pagaban nada y menos, pues no iba a intervenir, sino que intervenía muy poquito y sus aprendices eran los que más intervenían. Básicamente los cuadros los realizaban sus aprendices, porque ellos además estaban formados por Rubens. Al final de su vida, se volvió a casar tras quedarse viudo con Helena Fourment, quien será la protagonista de sus composiciones mitológicas. Ahora vamos a ver el asunto del cuadro, es decir, el tema del cuadro. Leda y el cisne representa un tema mitológico que proviene de la mitología griega. Cuenta el mito griego que el dios Zeus se convirtió en un cisne blanco ya que era amante de los placeres de la carne. Él se convirtió en un cisne blanco y utilizó la excusa de que estaba siendo perseguido por un águila para posarse junto a Leda, la cual estaba paseando cerca del río Eurotas. Es a partir de aquí cuando los testimonios difieren. Hay fuentes que dicen que Zeus sí sedujo a Leda, pero hay otros que dicen que no solo la sedujo, sino que es que la violó. Sea como sea, esa misma noche, Leda se acostó con su esposo Tindareo y acabó teniendo hijos de ambos padres. Ahora voy a proceder a describir el cuadro. El cuadro de Leda y del Cisne es un óleo sobre lienzo en el que se representa a Leda semidesnuda y a Zeus junto a ella convertido en cisne. Leda presenta los cánones estéticos de la época, con formas curvas y redondeadas. En esta composición podemos ver cómo Rubens utiliza el colorido brillante y cálido para los personajes, cómo utiliza en el fondo el claroscuro y además podemos ver cómo los personajes presentan unas posturas muy forzadas. La composición de Leda y el Cisne es muy compleja y está ordenada con líneas diagonales propias del estilo barroco. Leda y el Cisne es un cuadro barroco que pertenece a la escuela flamenca. Simplemente por pertenecer a Flandes, podemos ver cómo en sus escenas, en sus cuadros, en sus composiciones, predominan los colores cálidos, el movimiento, las escenas están llenas de luz y además se nota la influencia clásica e italiana. Ahora en el apartado de curiosidades, pues simplemente vengo a deciros que en cuanto al tema representado, hay numerosas versiones de diferentes autores, pero claro, cada una pues tiene sus características propias del estilo y de las características del autor. Algunas de ellas son: esta obra se denomina Leda y el Cisne, es una copia del siglo XVI de una obra desaparecida de Miguel Ángel que actualmente se encuentra en la Galería Nacional de Londres. Leonardo da Vinci también hizo una obra representando esta temática en un temple sobre tabla que actualmente se encuentra en la Galería Borghese de Roma. Por último, esta obra es Leda y el Cisne de Paolo Veronese.
Sobre la temática de Leda y del cisne también hay gran variedad de dibujos, como por ejemplo la copia del cuadro de Leonardo da Vinci que realizó Rafael Sanzio.